Capítulo 8. La tensión que Mario tenía antes de conocer el resultado del examen le hizo preguntarme si no me importaba acompañarlo a mirar las listas la mañana en la que salían publicadas las personas que ascenderían. Le acompañé sin ningún esfuerzo. Cerré la galería durante un par de horas y acudí con él a su base central en Oviedo para averiguar si iba a poder tener a mi marido todos los días en mi cama o íbamos a seguir siendo unos desconocidos. No fue uno de los elegidos para ascender. Mario había suspendido. No noté excesivo pesar en su rostro, pero sí, se había decepcionado. Me hubiera gustado saber cuáles eran las razones de haberse entristecido, si el no ascender, o le pasaba como a mí, que en esa mejora de puesto de trabajo veía una oportunidad para estar más tiempo, juntos. Me provocaba una sensación desagradable el no recibir ninguna noticia buena durante tantos meses. Aprendí de aquellos resultados en los que ponían a prueba los conocimientos de mi marido, que ser paciente no asegura un buen resultado en lo que esperas. Seguramente a mi esposo aquella experiencia no le enseñó lo mismo. Era tal la decepción que sentía hacia su padre que le había dejado sin energía incluso para odiarle. Tomar la decisión de renunciar a su papá fue muy difícil para Mario. Siempre nos encadenamos a aquellas personas que no queremos que desaparezcan de nuestro lado, pero a veces no nos queda otra opción. La acusación de mi suegro fue muy grave, pero si añadimos a ello la dedicación que había prestado siempre a su hermano, aun no llevándose bien con él, aun sabiendo que todo lo que hacía no obtendría agradecimiento, y nunca sin olvidar la sentencia de culpable de todo lo ocurrido que le quiso inculcar mi suegro. Una vez más, la realidad superaba la ficción. Sin agobiarle, quería demostrar a Mario que entendía su difícil situación y la fuerza de sus sentimientos. Pero no me sentía con fuerzas para prometerle que nunca me alejaría de su lado. Sí podía apoyarle y escucharle, sin más, mientras estuviéramos juntos. Lo que fuera a suceder en el futuro lo desconocía. Pensaba que era mejor no hacer promesas del estilo: siempre podrás contar conmigo. No soportaría en mi conciencia decepcionar a Mario. Los días que mi marido no estaba fuera por motivos de trabajo, intentaba no citarme con Cora y Alba. Íbamos al cine a desconectar los dos. Para él era necesario, pero para mí también. Todos necesitamos tomarnos un descanso de la realidad. A Juan le perdimos la pista todo aquel otoño. Yo trataba con Alberto directamente para los asuntos de la Casa Loca. Él actuaba de forma cordial conmigo y yo le correspondía. Y la intimidad que había mantenido con Winston Chill aquella tarde parecía ser intrascendente para su trato conmigo. Asumí que el acercamiento que yo sentía al verle no era mutuo, se hace una a todo. La Casa Loca se convirtió en una tienda de compraventa de cuadros muy atractiva. Todos los que tenían intención de adornar su casa con pinturas nos visitaban y adquirían allí lo necesario para llenar las paredes de sus hogares. El ambiente y la vida que tuvo en tiempos anteriores, la galería cambiaron significativamente. Patricia era la que cogió las riendas del negocio. Yo temía que destronara a Winston. Para ella, Rubén Cosío era el único merecedor de sus aplausos. Y aunque mi pequeño, gran pintor simulaba no darse cuenta, no me engañaba. Rubén Cosío era una persona altiva, incluso con Patricia. Ignoraba que había visto mi amiga en él para prendarse de esa manera tan descarada de aquel pintor soberbio. Reconocía la faceta de ella como tigresa en cuanto la veía. Era humillante presenciar los desaires de Rubén ante la seguridad de conocer el poder que tenía frente a Patricia. Pero ella parecía satisfecha cuando éste le cogía el mentón mientras le guiñaba un ojo al ridiculizarla. Estos dos pintores fueron los que más repercusión tuvieron en la Casa Loca. Quizá
porque era a los que Patricia había intentado raptar con sus garras. Hasta el momento, su gran intención de hacerse un hueco al lado de un famoso no había tenido una connotación significativa ni satisfactoria en su vida. Su sueño estaba aún por cumplir. Aspirar a que un hombre nos contemplara parecía ser un punto coincidente entre mi socia en la galería y yo, aunque me negaba a verlo de esa manera. Nunca mostré mis armas de mujer en público, como ella lo hacía con nuestros pintores. Y mientras mi mirada estaba puesta únicamente en vivir un presente con mi esposo, Patricia la tenía en su futuro. No habíamos evolucionado mucho en nuestros objetivos. Yo me encontraba sumergida en los mismos deseos de tener a Mario entre mis brazos. Y a Patricia cada vez la notaba más distanciada de conseguir su objetivo de conquistar a un artista. Mi pretensión había perdido fuerza. La calidad de mi relación con mi marido se debilitaba cada noche que pasábamos juntos. La agonía que él vivía me humedecía mis sentimientos y el entusiasmo que por él sentía. Después de los 2 meses de Álvaro en el hospital de Llove, le acompañamos en la ambulancia al centro de discapacidad, donde iba a ser ingresado, el lugar que a partir de ese momento sería su hogar. Fue muy duro para Mario dejar a su hermano allí, después de que éste le dijera que confiaba en nosotros. Fue tan duro como lo hubiera sido verlo morir. Iba con la idea de permanecer allí un solo año de su vida. Después, no sé dónde tendría la intención de ir. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Álvaro a su compañero de habitación. 4. El hermano de Mario perdió los nervios y fue poseído por la ira. Gritó. ¡Esto es una puta mierda! ¡Joder! Gritó y gritó cada vez más fuerte, una y otra vez. Los ojos de Mario se humedecieron. La escena, a mi modo de ver, era desoladora más que por aquella frase. ¡Esto es una puta mierda! ¡Joder! Por los largos 10 minutos que la presenciamos. Probablemente la confianza que Álvaro había puesto en nosotros al decirle que todo iba a ser mejor allí, la había perdido. Estaba desahuciado en aquel centro donde le cuidarían mejor que su familia. No había otra opción, pero mi esposo no se sentía victorioso. Camino de casa en coche, Mario se mantuvo en silencio sin dirigirme la palabra. Una vez en casa me confesó: «Me siento culpable». «No, Mario, no». Las palabras de mi suegro habían calado en él. Aquel padre irresponsable culpó a mi marido de no haber hecho lo suficiente o de haber conseguido lo que maquinó años atrás, antes del intento de suicidio, cargándole la culpa a sus espaldas. Y es que a veces los más culpables son los que siguen haciendo daño, esquivando la responsabilidad de sus propias culpas. Mi suegro había sido psicólogo y, a mi modo de ver las cosas, él era el primero que podía haber puesto freno a todo aquel maremoto de acontecimientos desagradables. Antes del suceso, que dio paso a un antes y un después, mi suegro vivía despreocupado mientras Mario hacía la función de padre que no le correspondía. Y después se limitó a echar las culpas a la persona que más se había sacrificado por su hermano. Mi suegro consideraba muy inteligente a mi esposo, tanto como de ser capaz de haberlo programado años antes, ingresarlo en una residencia de por vida. Yo, que conocía a mi marido y habiendo sido testigo de los pasos de su sufrimiento y preocupación por Álvaro, me era realmente imposible pensar así. Pero mi suegro jamás se ocupó de los sentimientos de mi marido, ni por conocerle. Se limitó a considerarle la silla de ruedas que arrastraría a Álvaro siempre. Y en parte eso hizo, dejándome a mí sin silla. Yo no aguantaría mucho más tiempo aquella situación. Era consciente de que las circunstancias de Mario le alejaban de mí, tal vez por mi incomprensión, pero no quería sacrificar también mi paz y mi felicidad por Álvaro. El sentimiento de culpa se palpaba en su rostro, el mismo que su padre le hacía sentir.
Mi marido había empezado a tomar Tranquimacin, Lexatin, buscaba refugio en esas pastillas, pero éstas no eran lo suficientemente fuertes para proteger del peso de la responsabilidad. Necesitaba una buena noticia, algo que le despertara la ilusión, pero no llegaba. No quería ir a un psicólogo para no revivir su historia. Creo que su salvación hubiera sido yo. Pero a mí no me veía. Mi presencia era invisible para él. Entonces ocurrió esa sensación que vives de sentirte importante cuando la vida juega a tu favor. Alcancé el éxtasis, mi sueño cumplido. Mario recibió una llamada que le comunicó su traslado a Gijón, a pesar de no haber pasado el examen. Mi marido compartiría sus noches conmigo, haciéndome olvidar aquel aburrimiento que me provocaba esperarle. Cuando cumples un objetivo, olvidas los esfuerzos y padecimientos que te han llevado a ese sueño. Por fin, el hombre de mi vida iba a ser el hombre de mis sueños. Acostumbraba a acompañar a Mario a visitar a su hermano a la residencia una vez por semana. Notaba a mi esposo distante con Álvaro, y aunque intentaba mostrarse cariñoso con él, no lo conseguía. Le costaba ver a su hermano en la situación que se encontraba. El esfuerzo de aceptar las circunstancias no lo llevaba a conseguirlo. Se mostraba hermético y en el fondo le afectaba tanto. Tras su mirada leía la pregunta: ¿por qué? Y sus lágrimas, aunque no llegaban a hacerse visibles, las intentaba calmar abrazándole al subir al coche cuando emprendíamos el camino de regreso a casa. Mi marido no respondía a mis caricias. Su sequedad de alma me estaba agotando. La sonrisa que me conquistó hace ya tantos años me resultaba repugnante porque me sentía engañada por el sentir que me escondía. Me dolía pensar en abandonarlo, pero mi lucha interna por esforzarme en ayudarlo iba perdiendo significado cuando su pesar no se aliviaba al tenerme cerca. Sabía que en el fondo Mario se sentía un poco culpable todavía por lo que había ocurrido. Se lamentaba de no haber hecho el esfuerzo de dedicarle un poco más de tiempo. Desconocía si lo que impedía a mi marido levantar su estado de ánimo era el no haber tenido nunca un Álvaro con el que compartir sus cosas, o esa culpa. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, había pronunciado el párroco antes de que Mario y yo nos comprometiéramos. Pero no recuerdo que dijera nada del infierno. Y es que eso era desayunar todos los días con una persona que no se dignaba a dirigirme la palabra, a pesar de mis atenciones. Si él no cambiaba, mi decisión tendría que ser drástica. Saldría de nuestro hogar y crearía otro sola, porque me resultaba menos triste llegar a casa y que no hubiera nadie para contestarme al saludo, que tener una compañía que no se alegrara al verme aparecer. No hay mayor soledad que estar acompañada y sentir que no lo estás. Toda aquella excitación que viví como algo real los primeros días disfrutando de su compañía se transformaron de nuevo en aquel sentimiento del que quería escapar. La compañía de Mario no me hizo olvidar ese sentir ni dejar de sentirlo. Por fin tenía a mi esposo todas las noches junto a mí. Lo había conseguido y por esa razón no entendía el porqué de continuar sintiendo aquel aburrimiento en las noches con él. Toda mi vida esperando la oportunidad de disfrutar tiempo con mi marido, y cuando por fin lo había logrado, mi aburrimiento no se esfumaba. Sentía la misma sensación que en esas noches sola en nuestra casa. ¿Podría poner la excusa de que él estaba más pendiente de su familia que de mí? Sé que podría hacerlo, pero no hubiera sido más que una excusa. El verdadero problema estaba en mí. Prefería compartir tiempo con aquel estúpido pintor de Rubén Cosío que con mi marido. Aquel frecuentaba mucho la galería y poco a poco me fui acostumbrando a su presencia. Su actitud cambiaba cuando mi amiga estaba en la casa loca con nosotros.
Descubrí en las mañanas que pasábamos solos mientras Patricia se molestaba en abrirle puertas a sus pinturas en Gijón, que su compañía me resultaba agradable, a pesar de seguir viéndole como un soberbio y arrogante pintor.